Bueno, el ser humano es un ser eminentemente espiritual. Es algo que a veces muchos, que en su intelectualidad tratan de como ignorarlo, o por ahí no tenerlo tan en cuenta. Pero el ser humano es un ser espiritual, eso es lo que nos distingue de todos los demás seres vivos, ¿no? Hay una necesidad que tenemos como seres humanos de Dios, de esa relación con Dios. Obviamente muchos lo buscan de una forma o de otra. Nosotros entendemos, somos parte del mundo cristiano, que Cristo Jesús fue esa revelación que llegó a la tierra para hablarnos de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia, de ese Dios que tiene un propósito, que desea un bien para toda la humanidad, ¿no es cierto? Jesús es el ejemplo de ofrendarse, se dio a sí mismo, dio su vida en la cruz. En fin, y ahí nace nuestra fe cristiana, que es una fe de amor, que es una fe de respeto al prójimo, que es una fe que nos lleva a cultivar esa parte espiritual que sabemos que cuando se cultiva y cuando se busca a Dios, el ser humano es mejor, ¿no? Entonces ahí es donde, por eso que la gente se vuelca, porque está en esa necesidad, ¿no? Bueno, yo tengo un privilegio, lo digo así, de haber nacido en un hogar de siervos de Dios, de pastores. Mis abuelos ya eran misioneros evangélicos aquí en Argentina, viniendo de Europa, abuelos de ambos lados, una familia, ¿no es cierto?, de misioneros y pastores. Obviamente uno nace como cualquier chico, ¿no? Yo nací ahí cerca de La Plata, en Citibel. Después de los 2 años ya mi familia recala aquí en Mar del Plata, y es donde mi padre, a los pocos años, en el año 1955, comienza una obra evangélica importante, lo que se llamaba en ese momento el Centro Evangelístico. Hoy se llama Movimiento Cristiano Misionero, porque es una obra que se ha extendido mucho en el país y en el exterior también, ¿no? Con la sede ahí en la Avenida Colón y San Juan, que está el Templo Central, y con templos y capillas, bueno, mucho trabajo en la ciudad, y que, como decía, se ha extendido por el país. Bueno, uno se cría en una familia donde la vocación es de servicio, orientada siempre, por supuesto, en la parte, digamos, espiritual, ¿no? La prédica del Evangelio, la ayuda a los jóvenes, a los niños, a las familias, las reuniones. Y bueno, nuestras reuniones evangélicas abarcan cosas, ¿no? La música, hay mucha música. Yo fui músico en la iglesia de joven, tocaba todo tipo de instrumentos y guiábamos a otros. Como decía, de joven tuve la oportunidad, como cualquier jovencito, niño, de estudiar, ir a la escuela, prepararme. Pero ya de muy joven, 18, 20 años, yo sentía esa vocación de poder dedicarme a lo que llamamos al ministerio, es decir, a la predicación y a la formación como un ministro, ¿no es cierto? En fin, trabajé mucho con la juventud de joven. Aquí en Mar del Plata hemos andado por las calles, hemos trabajado muchísimo rescatando vidas visiblemente perdidas y otras quizá no tanto, pero que no tenían la fe, que no tenían ese amor a Dios, o por ahí con problemas de adicciones, en fin. Y siempre, yo no diría que hubo un momento que me cambió, fue algo constante, ¿no? Pero nunca pasa un día que le digo gracias a Dios por haber escogido este camino, porque ya somos grandes. Yo ya tengo 71 años, mi esposa también, los dos estamos en el ministerio, ¿no? Y cada día decimos que nos despertamos, decimos gracias a Dios porque pudimos aprovechar bien nuestra vida, no la malgastamos, no la perdimos en cosas sin valor, sin sentido, sino que la pudimos invertir en algo bueno para la gente, bueno para la sociedad, bueno para la juventud, bueno para la familia. Y la gente nos agradece y esto nos llena de mucha satisfacción. El tema de escribir también es un poquito una vocación, ¿no? Siempre me gustó escribir, en folletos, en revistas, en artículos que hemos hecho siempre en el ámbito cristiano. Pero bueno, siempre uno sabe que un libro es otra cosa, ¿no? Y fui viendo a través de los años la necesidad, por ejemplo, de escribir la biografía
de un hombre que para mí fue la gran inspiración de mi vida, que fue el pastor Samuel Sonser, que fue mi padre, el fundador de esta obra en la que yo hoy soy el que estoy al frente, pero él fue el fundador y por 18 años la condujo y la hizo crecer de la nada a algo muy importante, ¿no? Entonces, este primer libro es una biografía de él y, por supuesto, no podemos dejar de escribir en medio de la biografía todo su caminar, su obra. No podemos separar el hombre de su obra, ¿no? Entonces describe en gran medida toda la obra y anima, y también tiene un objetivo de animar a la fe, ¿no? Por eso se llama El triunfo del sistema de la fe. Es animar a la fe, a creer en Dios, a seguirlo, a servirlo, ¿no? Ese es el primero. El segundo vendría a ser ya más, no sé si doctrinal, pero es como una enseñanza de cómo llevar adelante especialmente lo que nosotros llamamos el discipulado, es la formación de personas para el ministerio. Desde una persona que entra por primera vez a la iglesia hasta la persona que ya está instruida, formada para cumplir una obra misional en lo local o en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces habla mucho sobre cómo debe ser la preparación. Y el tercer libro, que tiene mucho que ver con la ciudad de Mar del Plata, que para mí es una alegría haberlo hecho, se llama Historia de una iglesia local. Todos sabemos que la iglesia, podemos hablar de la iglesia universal, ¿no? o nacional, pero una iglesia local es una iglesia de una ciudad. Y bueno, la obra que yo, por la gracia del Señor y por su misericordia, puedo estar al frente, que es el Centro Evangelístico, que se desarrolló de una forma muy grande. Nosotros estamos en todos los barrios de la ciudad. Tenemos escuelas dominicales, capillas, templos. Entonces, ¿cuál es la idea? Trabajar con la gente donde la gente está. Si bien tenemos el templo central aquí medianamente céntrico, geográficamente hablando, Colonia San Juan, pero abarca la obra en toda la ciudad. Y esto describe el desarrollo, el comienzo, el desarrollo y cómo es el funcionamiento de la iglesia.